Hoy estamos viendo un caso de la segunda parte del siglo XIX, así que siéntate mientras vamos a los Estados Unidos. Emmeline Lucy Bates nació en junio de 1838 en Barry, Vermont. Creció como la séptima de 12 hijos en un hogar bullicioso, típico de la época. En 1857, a la edad de 18 años, se casó con Horace Meeker, un joven peón agrícola que viajaba de pueblo en pueblo buscando trabajo estacional. Después de su matrimonio, Emmeline se unió a Horace en su estilo de vida itinerante, a menudo trabajando junto a él en los campos. En 1858, la pareja se mudó un tiempo a Plainfield, Vermont, donde nació su primera hija, Nellie. Con su familia en aumento, los Meekers compraron una casa modesta en el pueblo. En 1859 celebraron el nacimiento de su segundo hijo, un hijo al que llamaron Cecil. Sin embargo, su estancia en Plainfield fue efímera y para 1860 vendieron su propiedad y regresaron a Barry, donde Horace trabajó junto al padre de Emmeline, quien poseía una pequeña granja. Emmeline, ahora madre de 2, se centró en cuidar a sus jóvenes hijos y en administrar el hogar. En 1861, Emmeline dio a luz a su tercer hijo, un niño al que llamaron Almond Lewis, pero su alegría fue opacada por la tristeza. En octubre, el joven Cecil contrajo difteria, una enfermedad devastadora conocida como la plaga de los niños. La enfermedad, mortal en niños menores de 5 años, le quitó la vida a Cecil antes de los 2 años, dejando a la familia desconsolada. En 1862, la guerra civil causó más problemas cuando Horace se unió a la Sexta Infantería de Vermont. Con su esposo lejos en la guerra, Emmeline asumió las inmensas responsabilidades de hacerse cargo de la granja de su padre. Además de cuidar a sus hijos pequeños, sus días estaban llenos de trabajo agotador, arando campos, plantando papas, paleando estiércol y cargando pesados cubos de savia para la operación de cultivo de azúcar de su padre. Este trabajo incansable, que llevó a cabo durante más de 2 años, ejemplificó su resiliencia y determinación para proveer a su familia en ausencia de su esposo. Horace volvió a casa en mayo de 1864, marcado física y emocionalmente por la guerra. Sobrevivió, a diferencia de más de 5.000 hombres de Vermont en la guerra civil, pero su salud quedó permanentemente afectada. La guerra lo dejó débil y enfermo crónico. Para 1870 había perdido casi toda su audición. Emmeline también tuvo un destino similar, pues su audición empeoró con los años. Las teorías médicas indican que su sordera pudo deberse a la sífilis, enfermedad que probablemente Horace contrajo en el servicio militar y sin darse cuenta se la pasó a su esposa. Pese a las dificultades, los Meekers se esforzaron por construir su vida. Con la pensión militar de Horace, consiguieron una hipoteca en una granja cerca de Duxbury Corner para buscar estabilidad. Para entonces, su hija mayor, Nellie, ya se había ido para iniciar su vida propia, pero su hijo adolescente, Almond, seguía en casa. Los vecinos lo llamaban de mente simple, aunque desempeñaba un papel vital ayudando a su madre en la granja, sobre todo mientras la salud de su padre empeoraba. En 1879, Horace recibió una carta sobre sus medio hermanos menores, Alice y Henry, quienes fueron puestos en un orfanato luego de que su madre, Mary Hates, dejara de cuidarlos. Mary, madrastra de Horace, era mucho más joven que su padre Orrin Meeker, quien se casó de nuevo tras la muerte de la madre de Horace. Mary y Orrin tuvieron 2 hijos, Mary Jane, Alice, nacida en agosto de 1870, y Henry, nacido en julio de 1872. El orfanato de Alice y Henry estaba superpoblado, con pocos fondos y mal equipado para cuidar a sus residentes. Incluía huérfanos y personas con discapacidad. La vida allí era dura, especialmente para Alice, quien luchaba por adaptarse. Su actitud desafiante la hizo objetivo del supervisor, quien tuvo problemas para controlarla. Henry, al ser más joven y tranquilo, se adaptó fácilmente, pero la tensión de cuidar a tantos niños con pocos recursos hacía que la presencia de Alice fuera especialmente indeseable, buscando aliviar la carga. El supervisor preguntó a Horacio si cuidaría a los niños. Propuso que el pueblo diera a los Meekers una suma para criar a Alice y Henry hasta su mayoría de edad. Aunque la suma no era grande, los niños eran 2 pares de manos extra que podían ayudarlo con las exigencias de la vida en la granja.
Sin consultar a su esposa, aceptó la oferta y el 5 de mayo de 1879, Alice y Henry fueron llevados al pueblo, donde Horace los recogió para llevarlos a su nuevo hogar. Sin embargo, su decisión reveló rápidamente una tensión subyacente. Emmeline, ya agobiada por años de duro trabajo y las demandas de su hogar, no apoyaba el arreglo, especialmente porque no la habían consultado. A los 40 años parecía mucho mayor que su edad. Su rostro curtido y actitud brusca mostraban una vida de arduo trabajo bajo el sol, arando campos y luchando por sobrevivir en el campo. Para ella, Alice y Henry no eran familia, sino cargas extra, y pronto desarrolló un desprecio especial por Alice. Henry era tranquilo y obediente, por lo que evitó gran parte de la ira de Emmeline al mantenerse desapercibido y obedecer. Alice tuvo problemas para adaptarse. Su carácter animado chocaba con la autoridad de Emmeline y pronto fue blanco de sus frustraciones. Los castigos siempre eran rápidos y severos, y por las más mínimas infracciones, Emmeline agarraba su escoba y, utilizando el mango, golpeaba a Alice. Con el tiempo, la crueldad aumentó cuando los golpes ya no bastaban. Emmeline comenzó a retener la comida de la joven, dejándola hambrienta y cada vez más vulnerable. Los vecinos de los Meekers eran Charles Amlington y su hija adolescente Ginny, quienes alquilaban una casa en su propiedad. Una tarde de verano de 1879, Ginny estaba sola en casa cuando oyó un grito desgarrador que parecía de una niña pequeña. Poco después escuchó golpes repetitivos, que interpretó como los sonidos de Alice soportando otra paliza severa. Charles también presenció de primera mano el comportamiento abusivo de Emmeline. Una vez la vio golpear a Alice y amenazar con azotarla hasta matarla. Lamentablemente estos incidentes no fueron aislados y los Jamingtons y otros locales observaron numerosos actos de crueldad. Sin embargo, nadie intervino nunca. Ya sea por miedo, indiferencia o normas sociales de la época, la falta de acción de la comunidad para hacer algo permitió que el abuso continuara sin control. En la mañana del sábado 24 de abril de 1880, solo 11 meses después de que sus medio hermanos Alice y Henry vinieran a vivir con él, Horace Meeker notó que Alice no estaba en casa. Le preguntó preocupado a su esposa si sabía dónde estaba la joven. Emmeline, aparentemente despreocupada, comentó que Alice probablemente tomó algo de su ropa y huyó en la noche. Horace halló inquietante la explicación, pero evitó insistir en el tema. Necesitaba encontrar a la niña porque, sin que su esposa lo supiera, arregló que otra familia la acogiera, pensando que así tendría una vida más pacífica, lejos del ambiente hostil de su hogar. Después de unas horas sin señales de Alice, sugirió a su esposa que deberían ir a buscarla. Sin embargo, Emmeline le dijo que sería mejor simplemente esperar. Su extraña actitud, despreocupada, junto con su tono despectivo, le pareció extraño. Su razonamiento era que Alice se había escapado por su propia voluntad y buscarla sería inútil. Conforme pasaba el día y se difundía la desaparición de Alice, los vecinos empezaron a preguntar qué había pasado. Cuando se le presionó por detalles, Emmeline dio respuestas vagas e inconsistentes, afirmando en un momento que Alice había huido y en otro que no tenía idea de dónde podría estar la niña cuando se interrogó a Almond. Su relato de la noche anterior no coincidía con el de su madre. Cuanto más hablaban los dos, más se contradecían sus historias, con pequeñas discrepancias que se convertían en contradicciones flagrantes. Estas inconsistencias y el comportamiento frío de Emmeline, junto con su negativa a buscar a Alice, aumentaron las sospechas de los vecinos de que algo andaba muy mal. Los locales que habían estado durante mucho tiempo inquietos por el trato de Emmeline hacia Alice y que habían presenciado frecuentemente sus severos castigos y su actitud despectiva hacia la joven, estaban particularmente preocupados por la niña. Tras oír las versiones opuestas de Emmeline y Almond sobre la desaparición de la niña, concluyeron que Alice no se había ido por su cuenta, considerando su frágil estado y falta de recursos. A medida que se difundía la historia de la desaparición de la pequeña niña, la inquietud de la comunidad se profundizaba. La gente sabía que Emmeline era una mujer cruel e insensible y se preguntaba si algo más siniestro había ocurrido. Ante el aumento de sospechas, algunos lugareños decidieron actuar. El señor Jacob Foss y el señor Eva Huntley fueron nominados para hablar con el alguacil adjunto local, un hombre llamado Frank Atherton, e informar no solo sobre la desaparición de Alice, sino también sobre la historia de maltrato de Emmeline.
y las preocupantes inconsistencias en sus relatos y los de Almond. El alguacil adjunto, aunque inicialmente escéptico, escuchó atentamente sus testimonios y luego decidió que debido a la creciente ansiedad de la comunidad, investigaría el asunto más a fondo. El 26 de abril, los oficiales de policía visitaron la casa de los Meeker para interrogar a Emmeline y Almond. Ambos insistieron en que Alice se había escapado y negaron saber dónde estaba, pero los oficiales notaron la influencia de la señora Meeker sobre su hijo y decidieron interrogar a Almond en privado. Llevaron al chico a las oficinas del señor E. F. Palmer para hablar con él sin la presencia intimidante de su madre. Almond rápidamente se derrumbó bajo el peso del interrogatorio y confesó el horrendo crimen. Reveló que su madre se volvió cada vez más resentida con Alice, viéndola como una carga. Una noche, ella se confió a él, declarando que Alice estaría mejor muerta. Almond contó que su madre consideraba a la niña una fuente constante de problemas y que ya no soportaba tenerla en casa. Aunque esas palabras lo perturbaron, Almond no la confrontó ante los oficiales. En cambio, escuchó en silencio y finalmente accedió a ayudarla a llevar a cabo lo impensable. Dijo que al principio ella ideó un plan para llevar a Alice a la selva y abandonarla para que pudiera vagar y desaparecer, pero le dijo a los oficiales que rápidamente descartó esta idea, sabiendo que sería demasiado arriesgado e improbable que tuviera éxito. Dijo que en cambio su madre ideó otro plan, uno que parecía bastante simple, que la envenenarían. Contó a los oficiales que su madre lo mandó a comprar estricnina a la farmacia y estando en la ciudad alquiló un carruaje para el día siguiente. Continuó diciendo que en la noche del 23 de abril se puso en marcha el plan. Él y su madre esperaron a que Alice durmiera, luego la sacaron de la cama, le pusieron una bolsa en la cabeza y la llevaron al carruaje. Dijo que se detuvieron junto al arroyo donde tiraron a la joven al suelo y que su madre le quitó el veneno, lo vertió en una bebida y luego se lo entregó a Alice obligándola a beberlo. Dijo que para entonces Alice se estaba resistiendo, pero su madre era mucho más fuerte que ella y la sujetó firmemente. Dijo que poco después Alice convulsionó violentamente y su madre le cubrió la boca para silenciarla. Luego pusieron a Alice en el carruaje y viajaron unas 3 millas más. Dudó, ahora hablando con una voz temblorosa. Dijo que las convulsiones duraron lo que pareció una eternidad, tal vez 20 minutos, mientras veía a Alice luchar por su vida, retorciéndose de agonía. Pero finalmente su movimiento se ralentizó y su cuerpo se volvió flácido, y él se dio cuenta de que ella estaba muerta. Dijo que se detuvieron en una zona pantanosa junto a un arroyo y la enterraron rápidamente. Aunque Almond fue cómplice, los oficiales notaron que lo atormentaba el recuerdo de esa noche. No podía entender por qué había permitido que sucediera, por qué había ayudado a su madre a llevar a cabo un plan tan terrible, pero estaba hecho y Alice estaba muerta. Luego, Almond llevó al sheriff adjunto y a otros oficiales al lugar donde Alice había sido enterrada. La tumba era poco profunda y su cuerpo fue pronto exhumado, mientras los hombres la descubrían cuidadosamente. Los moretones del violento enfrentamiento aún eran visibles en su piel, un sombrío recordatorio de la crueldad que había soportado en sus últimos momentos. Sin embargo, cuando intentaron transportar el cuerpo de Alice de regreso, se encontraron con un problema inesperado. El carruaje era demasiado pequeño para acomodar el cuerpo adecuadamente. El señor Almond se vio obligado a sostenerlo en posición vertical durante todo el viaje, mientras avanzaban por los campos. Almond luchó para que el cuerpo sin vida no cayera del carruaje, mientras el peso de sus actos lo oprimía en cada milla. Al día siguiente, Almond Meeker se retractó y afirmó que había matado a Alice y actuado solo. Sin embargo, él y su madre fueron acusados de asesinato. El 10 de mayo en Waterbury, Emmeline y Almond enfrentaron a una multitud enfurecida. La muerte de Alice se difundió ampliamente y enfureció a la comunidad. Durante la audiencia, el Dr. August Withouse, profesor de química en la Universidad de Vermont, presentó sus hallazgos de la autopsia de Alice y confirmó que se encontró estricnina en su estómago. Durante la audiencia de 2 días, más de 12 testigos declararon sobre el abuso que Alice sufrió por parte de Emmeline. Al finalizar la audiencia se determinó que Emmeline y Almond Meeker irían a juicio el 22 de noviembre de 1880. Hubo mucho debate sobre si deberían ser juzgados por separado o juntos, pero finalmente se decidió que deberían enfrentar el juicio conjuntamente.
Cuando comenzó el juicio, la señora Meeker parecía muy diferente a como estaba en el momento de su arresto. Ya no estaba tan demacrada y su figura se había rellenado. Sentada, vestida ordenadamente y con guantes, observaba la sala del tribunal con compostura. A su lado estaba sentado su hijo, Almond, vestido con un traje nuevo, su cabello bien peinado, y aunque su rostro parecía mostrar signos de debilidad, sonreía, como si casi le agradaran los procedimientos. La pareja estaba sentada de la mano, como en la primera audiencia en Waterbury, pero algo estaba por cambiar. Tras hablar con sus abogados, Almond se declaró culpable, dejando a su madre sola ante el jurado. El equipo legal de Emmeline, en un último intento por salvarla, quiso culpar totalmente a su hijo. Declararon que Almond cometió el asesinato de Alice sin que su madre lo supiera, mostrando al joven como único instigador. Argumentaron que Emmeline no había estado al tanto de las intenciones de Almond y no había tenido ninguna participación en el brutal acto. Intentaron pintar una imagen de una madre que era inocente, afirmando que ella no había estado al tanto del giro violento que Eamon había tomado y no había tenido parte en la tragedia que se desarrolló. Sin embargo, se presentaron testigos que contaron sobre la crueldad que Emmeline siempre había mostrado hacia el niño. El señor Charles Arlington declaró haber presenciado abusos de la señora Meeker contra Alice. Dijo que en una ocasión la escuchó gritar: «Te azotaré hasta la muerte si no obedeces», mientras la niña suplicaba desesperadamente, rogándole que no la azotara más, y prometiendo hacer cualquier cosa si ella se detenía. El señor Arlington le dijo al tribunal que una vez cuando visitó la casa de los Meeker, vio a la niña tejiendo, y entonces la señora Meeker le arrebató el tejido de las manos y la regañó duramente, gritando: «¿No sabes tejer mejor que eso?». Luego abofeteó a la niña en la cabeza y repitió la amenaza: «Te azotaré hasta la muerte y no te dejaré con vida». En una tercera ocasión, el señor Arlington dijo que volvía a casa tarde cuando vio a la señora Meeker golpeando a la niña en la cabeza y hombros con una tira de madera en el cobertizo. Contó cómo la niña clamaba por misericordia, suplicando y prometiendo obedecer si solo el abuso se detendría. Otro testigo, llamado señor Henry, proporcionó un relato perturbador del abuso repetido. Él observó: declaró que había visto a la señora Meeker azotar a la niña con un palo, agarrarla por el cabello con una mano mientras la golpeaba con la otra y perseguirla hasta el campo. Una vez, cuando la niña intentó huir, la señora Meeker la sujetó del cuello y la empujó violentamente hacia adentro. Agregó que el otoño pasado, durante la cosecha de granos, la niña y el niño huyeron juntos de la casa. La niña tropezó y cayó. En ese momento la señora Meeker la agarró por la oreja, la levantó del suelo, la arrastró varios metros y gritó: «Te enseñaré a huir cada vez que un equipo se acerque». También mencionó que en otro incidente, la niña corrió colina arriba detrás de la casa, perseguida por la señora Meeker, quien frustrada no logró atraparla. La señora Meeker gritó a su marido: «¿Por qué alguna vez trajiste esa cosa aquí para atormentarme?». La señora E. Huntley, otra testigo, corroboró los sombríos detalles de la vida del niño. Describió a la niña como una joven marginada con una vida sin alegría. La señora Huntley dijo que a menudo invitaba a Alice a jugar con su propia hija. Sin embargo, la única respuesta que recibió fue una sonrisa débil y triste. La sala del tribunal quedó en silencio mientras se desarrollaban estos testimonios desgarradores, pintando una imagen sombría y perturbadora de la vida del niño bajo el cuidado de la señora Meeker. Cada relato aumentaba la indignación de quienes oían los detalles impactantes. Estos testimonios socavaron severamente los argumentos de la defensa, ya que tantos testigos habían observado el comportamiento abusivo de la señora Meeker hacia Alice en los meses previos al asesinato, el marcado contraste entre la representación de la defensa de Emmeline como una espectadora inocente y los testigos que dieron relatos detallados de su crueldad hacia Alice dejó poco espacio para dudas. Era evidente que Emmeline Meeker tuvo un papel importante en los hechos que llevaron al asesinato, debilitando la defensa que intentaba eximirla de responsabilidad. Emmeline Lucy Meeker, sin dejarse intimidar por sus abogados de hielo, eligió subir al estrado en su defensa. Su testimonio fue largo y extenso, ya que relató su difícil infancia y las adversidades que había enfrentado a lo largo de su vida. Habló extensamente sobre la pérdida de su hijo Cecil, la partida de su esposo a la guerra y los años de agotador trabajo manual que la habían desgastado. Relató cada detalle con un sentido de amarga nostalgia, pero cuando llegó a los eventos del 23 de abril, su memoria parecía curiosamente nublada. Sin embargo, su testimonio no convenció al jurado. Vieron a través de sus evasiones y contradicciones.
Y al final, Emmeline Lucy Meeker fue encontrada culpable del asesinato de Alice. Cuando el jurado entregó el veredicto, lo hicieron con poca simpatía. Tras determinar que el Tribunal del Condado no cometió errores, Emmeline Meeker y su hijo Almond fueron condenados a muerte. Luego fueron trasladados a la prisión estatal. El veredicto y las sentencias fueron apelados, y el caso fue revisado por la Corte Suprema, pero se mantuvo la decisión del Tribunal del Condado. Bajo custodia, Almond confesó detalladamente. Su relato mostró el resentimiento de su madre y su influencia manipuladora sobre él. Esta confesión fue la base de otra apelación, pues su defensa argumentó que actuó dominado por su madre y no fue el principal instigador del delito. La apelación provocó intensos debates y finalmente su sentencia fue conmutada a cadena perpetua. La decisión trajo un grado de cierre a un caso que había cautivado al público y había planteado preguntas profundas sobre la culpabilidad y la influencia de las dinámicas de poder dentro de las familias. A la 1:30 post-meridiem del 30 de marzo de 1883, Emmeline Lucy Meeker fue llevada a la horca. 125 personas asistieron al espectáculo. Cuando se le preguntó si tenía algunas palabras finales, ella respondió: «Que Dios los perdone a todos por colgarme, una mujer inocente», y luego señaló al sheriff adjunto. Ella dijo: «Soy tan inocente como este hombre». Nadie de la familia de Emmeline asistió al ahorcamiento ni reclamó su cuerpo para el entierro. Emmeline Meeker fue la primera mujer ejecutada legalmente en Vermont. Fue enterrada en el cementerio Ascutney, en el condado de Windsor. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor, dejen cualquier comentario o retroalimentación que puedan tener y espero verlos a todos nuevamente en el próximo Briefcase.